Buenos días a todos y todas. Quiero agradecer primero al campus de Nueva Molina de la Universidad Cayetano Heredia por esta invitación y también por ser sede de Macholandia. Lo que yo voy a hacer es presentarles, contarles una historia, ¿sí? Nos parece importante que se conozca un poco cómo nace la idea de Macholandia. Y también, bueno, a quienes no han ido, invitarlos a hacer un tour por Macholandia también. Bueno, nosotros en la universidad, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Sexualidad, SIDA y Sociedad, tenemos un proyecto que se llama Ciudadanías X, que se, desarrolla en alianza con el Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano. Este proyecto, Ciudadanías X, es un proyecto dedicado exclusivamente al tema del activismo cultural. Quiere decir cómo a través del arte, a través de las manifestaciones artísticas y culturales, podemos contribuir al cambio social. Hemos desarrollado varias intervenciones de activismo cultural desde el año 2010 o antes, 2005, desde el año 2005, ¿no? Y Macholandia corresponde a una de ellas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es la combinación de investigación, arte, activismo y acción. Entonces, cada una de las intervenciones parte de, primero, una investigación. ¿Qué significa una investigación? No solamente el recojo de información, sino también conversación con investigadores e investigadoras que han estado vinculados al tema que nos interesa, trabajar desde el punto de vista artístico, desarrollar mesas de trabajo, leer mucho acerca del tema que nos interesa y así. Arte, porque también trabajamos con artistas que son las personas que nos van a dar, digamos, luces de cómo entrar al tema, no a través de la razón, sino a través de las emociones, que es por donde el arte entra. Y el activismo es esa función de protesta, esa función de poner en relieve los determinados problemas, y esto generalmente se hace de forma colectiva, ¿no? Bueno, y Angélica va a contarles sobre activismo en el tema contra la violencia hacia la mujer. Pero en todo caso, cualquier tema social necesita de un grupo, de una masa crítica activista. Es decir, que ponga la cara y diga, hay que avanzar contra esto. Y la acción tiene que ver también con el activismo. Entonces, Macholandia ha sido una intervención de activismo cultural que ha tenido la intención y sigue teniendo la intención de poner de relieve el tema de no solamente la violencia contra la mujer, sino el problema del machismo, ¿no? Ahora les voy a contar cómo nace esa idea, pero en todo caso ha sido una acción colectiva, no es una idea de una persona, es una idea de varias personas que, trabajando sistemáticamente y colectivamente, interdisciplinariamente, fuimos construyendo Macholandia. Primero quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes consideran que la sociedad peruana es machista? Levante la mano quien considera que la sociedad peruana es machista. La mayoría, ¿no es cierto? La mayoría pensamos eso. Aquí también. La mayoría piensa que 55% en una encuesta que hicimos piensa que la sociedad peruana es machista. Aún es muy poco, creo yo. Pero de todas maneras, sigue siendo la mayoría. Ustedes, ¿quiénes de ustedes se consideran machistas?
¿Ya ven? 2 personas. 3 personas se consideran machistas. Entonces, ¿cómo es posible que la mayoría piense que la sociedad peruana es machista y solo 3 personas aquí en este auditorio se consideren machistas? No tiene mucho sentido. Y las personas que hacen investigación, podemos pensar que hay una inconsistencia muy grande acá, ¿no? Acá también, 61%, ¿sí? Acá se considera machista, no, 61%. Bueno, hay un 3% que sí, ¿no? Hay un 61% que no se considera machista y hay un no sabe, no responde, que de repente no quiso responder a esa pregunta. Entonces, sucede exactamente lo mismo que ha sucedido en este auditorio. Entonces, podemos partir desde aquí para pudimos partir desde aquí probablemente para pensar en qué pasa en nuestro país, ¿no? Lo interesante fue que al momento de pensar una intervención de activismo cultural, no se sabe mucho el tema. Nosotros trabajamos el tema de no discriminación, el tema contra la homofobia, el tema contra el estigma, trabajamos el tema de todo lo que tenga que ver con exclusión de determinadas poblaciones, ¿no es cierto? Entonces, nada, nos sentamos y decíamos, ¿qué hacemos? ¿No? Ya hemos hecho contra la discriminación hacia las personas con el VIH, ya hemos hecho contra la violencia hacia las trabajadoras sexuales, hemos hecho otra contra la homofobia y la transfobia, hemos hecho varias intervenciones. Entonces decimos, ¿y ahora la que nos viene? ¿De qué debe tratar? Entonces comenzamos a pensar, hay una raíz que está debajo de esto. Debajo de la discriminación, de la homofobia, de la transfobia, de la lesbofobia y etc. Hay algo que está detrás, y de la violencia contra las mujeres. Eso fue en 2013, ¿sí? Entonces comenzamos a pensar, bueno, ¿qué está a la raíz, no? Luego de discutir mucho, porque discutimos mucho, nos peleamos, a veces muy agriamente sobre determinados temas, llegamos a la conclusión de que hay unas estructuras de género, es decir, de relaciones entre hombres y mujeres en nuestra sociedad que están afectando todo lo demás, que están afectando y que están permitiendo todas estas diferentes violencias. Estas estructuras patriarcales de dominación nos afectan a todos y todas de alguna manera, pero afectan a las mujeres muchísimo más. ¿Por qué? Porque existe la violencia, porque existe el acoso y porque existen una serie de acciones y actitudes contra ellas. Entonces, comenzamos a pensar, ¿no es cierto?, cómo íbamos a llamar a esta intervención, ¿no? Y muchas veces necesitamos una palabra que llegue a la gente, ¿no? Y que la gente la entienda, ¿no? Entonces, pensamos, el machismo es una característica fundamental de este sistema de género. Sí. ¿El machismo está afectando a nuestra sociedad? Sí. El machismo no solamente se manifiesta con el feminicidio. El feminicidio es, digamos, la acción más terrible que puede tener el machismo. O sea, digamos que es la violencia física contra la mujer que la lleva hasta la muerte, es el grado más alto, digamos, de machismo. Pero hay machismos que no se ven. Hay el machismo que no se siente. Hay el machismo
de todos los días. Hay el machismo que todos y todas reproducimos todos los días de nuestra vida en acciones que no nos damos cuenta en nuestra cotidianidad. Y entonces fuimos descubriendo varias de estas, en estas reuniones fuimos descubriendo varias de esto que nosotros le llamamos los micromachismos. Los micromachismos son esos pequeños machismos que alimentan lamentablemente nuestro día a día y que pueden también ser la raíz de machismos mucho más grandes. Porque es denigrar, por ejemplo, a las mujeres, los chistes, la publicidad, las acciones. A veces nos reímos todos de un chiste machista y ja, 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 qué gracioso, y no nos damos cuenta que al reírnos estamos avalando algo, ¿no? Y entonces así, en este tipo de discusiones, llegamos a la conclusión de que vivimos en una sociedad que se llama Macholandia, ¿no? Es una sociedad que se llama Macholandia porque todos primero estamos inmersos en ella y todos la avalamos de una manera u otra. Y salió el eslogan, todos vivimos en Macholandia. Y es, digamos, este es el logo y el eslogan que tuvo nuestra intervención de activismo cultural. Pero entonces, claro, los micromachismos son un montón. Entonces, ¿cómo hacemos? Comenzamos a pensar mucho. Quiero que tomen en cuenta que esto era 2013, 2014. No pasaba, entre comillas, nada todavía en este país. Estaba invisibilizada la violencia, ¿no? Las mayores, digamos, situaciones de violencia que han salido a la luz a partir del año pasado, en 2016, ¿no? Entonces, nosotros estábamos visualizando algo que 2 años después reventó con fuerza, ¿no? Y entonces, para nosotros ahora esto es muy fuerte, porque todo está como saliendo, ¿no? Como un volcán que estuvo en silencio durante años y de repente comienza la lava a salir y a salir y a salir y no para de salir, porque todos los días escuchamos o leemos casos de violencia, ¿no? Pero había raíces y hay raíces profundas. Entonces, ¿qué hace nuestra sociedad para avalar todo esto? Y por un lado comenzamos a pensar, las noticias, la publicidad, tienen mucho que ver con esto. O sea, cómo los líderes y las lideresas de opinión dicen cosas que son tremendamente escandalosas. Y en esa época hubo una persona, un abogado, que dijo esta famosa frase de que las mujeres cuando dicen no, en realidad es que dicen sí. Y la pusimos ahí y la comenzamos a trabajar. Y así sucesivamente, muchas de esas cosas comenzamos a ponerlas en una de los, vamos a decir así, de los distritos de Macholandia que se llama Macho News. Es decir, cómo a través de los medios de comunicación se avala el machismo y se aplaude el machismo, ¿no es cierto? ¿Hay cosas que han cambiado en eso? Sí, hay cosas que han cambiado en eso, pero no ha cambiado lo más grave, ¿no? Entonces, eso fue Macho News. Entonces, la publicidad y los medios de comunicación eran algo muy importante. Y fíjense, esos son diarios de esa época, ¿no? Juan Gabriel, a quien el 80% de nuestra población lloró a mares cuando se murió,
Ojo, le dijo locaza. Entonces, para que vean el doble discurso, el doble rasero con el que estas cosas se tratan en los medios, ¿no? Ay, no. Ya. Y, en fin, y acá tienen otra, ¿no es cierto? Luego, disco macho. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar la música que se baila, que se canta? No solamente el reggaetón, porque el reggaetón es el epítome del machismo, pero no es solamente el reggaetón. También hay otras músicas, la salsa, el bolero, el valse, etcétera, etcétera, que tienen canciones muy machistas. Y las bailamos, las cantamos, las reproducimos y no nos damos cuenta lo que estamos haciendo. Agárrala, pégala, azótala, pégala. Tú lo que eres una coqueta, coqueta, coqueta. Y por eso te mereces, eso es lo que yo digo, ¿no? Tú eres coqueta, 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 por eso te mereces. Ya ustedes saquen su conclusión. Bendita sea mi mamá por haberme parido macho. Por delante, por detrás, pa' que te duele. Eso dicen todas esas músicas que bailamos en las fiestas, en las discotecas. Lárgate o te lo digo a mi manera. Fue un error enamorarme de cualquiera. Tú no eres fina, eres una descarada. Y hay un bolero particularmente que no hemos reproducido que yo quiero contarles, que dice, se llama Mi Niña Bonita. Y es un padre que llora porque su hija nació mujer, que se lamenta porque tuvo una hija mujer, y que dice, al final, en realidad la llegas a querer, en realidad te conformas, pues, ¿no? Y la vas a tratar como una muñequita. Entonces, ustedes pónganse a pensar cómo eso culturalmente entra en las personas y denigra. Por supuesto, todos los padres dicen, ay, qué pena, tuve una mujer, no tuve un hijo, pero bueno, la voy a querer, ¿qué importa, no? ¿Qué me queda? ¿A qué me queda, no? Y Macho 4D se refería a el acoso, ¿no? El acoso que las mujeres vivimos cotidianamente, porque no son casos aislados. No es solamente el metropolitano, ¿no? Es en la calle, es en cualquier lado. Nos dicen, nos tocan, nos pellizcan, en fin, cualquier cosa. Y eso puede ocurrir tanto en la familia como en el espacio público, ¿sí? Entonces quisimos reproducirlo a través de fotos y que esas fotos con audio que dijera lo que los hombres suelen decirnos a las mujeres, chocare, que los hombres también lo sintieran. Esa era nuestra intención, que los hombres sintieran lo que las mujeres sentimos cuando nos acosan en la calle, ¿sí? Finalmente, el espejito, espejito, era nuestra intención que la gente se mirara en el espejo y dijera, soy machista en realidad. Soy machista, pues, y tengo que cambiar, porque la primera manera de cambiar para cualquier problema es reconocer que uno lo es. ¿Sí? Cuando reconocemos que somos machistas, empezamos a cambiar. Y entonces la idea era que uno se mirara en el espejo y que una grabación diga, le dijiste a tu hija que limpie la casa y no a tu hijo, le has dicho a tu hijo, no, los hombres no lloran, y voy a decirlo de esa manera, maricón, los hombres no lloran, porque así es como nuestros padres nos crían. ¿Has pensado que el acoso callejero es culpa de las mujeres por la forma en que se visten? Es decir, las mujeres tienen derecho a vestirse como les da la gana, a tomar si quieren tomar, a hacer lo que quieran bailando, y no hay ningún derecho de abusar de ellas por eso, y dudas de la inteligencia de la mujer. O sea, hay teorías que dicen que los cerebros de la mujer, ya se fue, creo, que el cerebro de la mujer es diferente, que como somos más sensibles, ustedes saben, son psicólogos y pueden por ahí tratar de rebatir científicamente esas teorías del cerebro rosado y el cerebro celeste. Entonces, nuestro lema final era, si todos y todas vivimos en Macholandia, que Macholandia no viva en nosotros, ¿no? Y entonces, ese fue el
lema final. No queremos que adentro de nosotros viva Macholandia. Y este es nuestro deseo para el futuro, los niños. Los niños deben ser educados de diferente manera. Los niños deben ser educados en equidad, deben ser educados en igualdad con las niñas. Los niños hombres deben aprender a que somos iguales y además deben aprender que Macholandia no viva en ellos. Entonces para eso necesitamos una educación en sexualidad, una educación en género, desde muy pequeñitos, para que nuestro país cambie. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias.